de la polémica generada por el caso Papeles de Panamá, en cuya investigación se revela que Guatemala es el sexto país en el mundo que realiza operaciones para la constitución de empresas fuera de plaza u offshore, las autoridades del Ministerio de Finanzas afirman que se debe permitir que la SAT tenga acceso a la información bancaria de las empresas, si en determinado momento se establecen anomalías en sus operaciones financieras. Esto lo afirma el titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Esta es la definición offshore, o sea, fuera de plaza. Entonces quiere decir que sus transacciones son específicamente fuera del régimen fiscal y monetario nacional. Entonces, como digo, son herramientas de inversión muchas veces, son vehículos llamados holding, digamos que son el dueño de una serie de empresas, es muy utilizado de esa forma. También se utilizan para recaudar dinero o inversiones de inversionistas de muchos países, manteniéndolo fiscalmente neutral. Entonces, la figura per se, digamos, tiene sus características. Lo importante es, más que todo, la parte de investigación de personas que las utilizan para poner ahí sus activos o pues lo utilizan para auxiliarse de actividades criminales. Pero sí creo que es bien importante determinar que la SAT solo es indirectamente un actor en este tema. Creo que la investigación más importante es criminal, es de investigar de dónde vienen los capitales de personas que de repente no deberían tener esos capitales. ¿Y eso lo hace el Ministerio Público? Es el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos. El funcionario afirmó que es difícil establecer los montos que empresas guatemaltecas que se han constituido dentro de esta figura de las empresas offshore manejan realmente, ya que la Intendencia de Verificación Especial IVE de la Superintendencia de Bancos puede rastrear los movimientos hechos en el país, mas no los movimientos financieros en el extranjero. Se requiere entonces la cooperación internacional en la materia. El titular de la SAT afirmó que el número de empresas guatemaltecas que podrían estar constituidas en este tipo de movimientos puede ascender según avancen las investigaciones. 161 empresas que están relacionadas en el extranjero, es decir, que tienen movimientos empresariales con distintos países. Estas 161 empresas son objeto de auditorías por parte de la SAT. Quiero aclarar que estas 161 empresas corresponden al año 2013. Recordemos que la ley del precio de transferencias quedó suspendida en el año 2014. Sin embargo, al 31 de marzo de 2016 acabamos de recibir las declaraciones de los contribuyentes y dentro de ese análisis que ya estamos realizando, pues ya no van a ser 161, sino podrán ser más empresas que se están adicionando y que están relacionadas con empresas en el extranjero. Quien también habló al respecto del secreto bancario, que además es nuestro hashtag de esta noche, es el jefe de la CICIG, Iván Velázquez Gómez. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, se pronunció a favor de eliminar el secreto bancario. Según el comisionado, esa iniciativa evitará que se oculten transacciones sospechosas que muchas veces son utilizadas para lavar dinero. Yo creo que hay tantas voces favorables ahora en ese punto que es un momento propicio para que la regulación del secreto bancario, el levantamiento de la reserva bancaria pueda ser prontamente aprobado en el Congreso. Entiendo que ha habido unas discusiones desde hace unos meses con la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas, algunos expertos internacionales, de qué manera es conveniente establecer unas ciertas regulaciones, ahora una modificación en la Superintendencia de Administración Tributaria y que en medio de esas discusiones también se ha avanzado bastante en cuanto al secreto bancario y en lo que, según entiendo, ya no hay realmente una oposición a que eso se regule como corresponde, sobre todo para garantizar que no haya protección a mecanismos de lavado, a ser mucho más transparente en ese sentido. La obtención de información va a permitir que
el control del lavado de dinero y otros activos en el país pueda realizarse en mejor forma. La propuesta es requerida por varios sectores, sin embargo, en el Pleno del Congreso de la República se tiene la última palabra para su aprobación. Hasta hoy se prohíbe proporcionar información bancaria a entidades privadas y públicas, a excepción de la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Algo sí le puedo garantizar, hoy va a estar interesantísima la discusión desde dos polos muy, pero muy lejanos de discusión en cuanto al secreto bancario. Estamos en Twitter con el secreto bancario, nos dice nuestro compañero y analista de este espacio, Mario Rosales. Secreto bancario, pero si todos los bancos emisores de tarjetas de crédito saben hasta cuánto gasta uno en el chucho, nos dice Mario. Luis Fernando, pagar impuestos para alimentar la corrupción. Los paraísos fiscales como Panamá salen más baratos, es lo que nos plantea Maripaz. Opino que también estaría bien agilizar la investigación delictiva, es lo que nos plantea. Es parte de los mensajes que ya tenemos con Secreto Bancario, que es nuestro hashtag de la noche. Vamos a comenzar con una visión más social acerca del tema. Licenciado Adrián Zapata, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Edgar. Y muy buenas noches a todos los que nos hacen el favor de su atención en este espacio que es de ustedes. Bueno, pues el tema de hoy más que interesante. De sobra decir o colocar, pongamos de autocolocarse la etiqueta. Yo absolutamente, muy atinado Raúl, nuestro amigo permanente en este espacio, totalmente de acuerdo con el secreto bancario, una asignatura pendiente, una necesidad imperante y también una apuesta al Estado y una apuesta a salir del caos en el que vivimos. Y quiero empezar a colocar el tema desde varios aspectos. Primero, que tenemos que tener bien claro, sobre todo para la gente que está en casa, que este levantamiento del secreto bancario no implica que cualquiera pueda tener acceso a sus cuentas bancarias. El enfoque de esta reforma que se pretende y que además ya es una demanda por compromisos internacionales, incluso en organizaciones que velan por un desarrollo económico y social a nivel mundial, o sea, de hecho, estoy hablándoles de la OCDE, que es una organización ¿qué es? ¿Cómo es? Por sus siglas es Organización de Economía Desarrollada. De economía desarrollada, pero es de comercio y económico y social. De comercio económico social o de desarrollo, no me acuerdo. Y cooperación y desarrollo económico. Justamente genera el 80% de la riqueza del planeta, pues, o sea, no estamos hablando de un invento de un grupo de socialistas o comunistas, no, estamos hablando de una organización seria. En ese entorno, con ese pendiente que tenemos, hay que tener claro que no es que cualquiera pueda tener acceso a sus cuentas, sino esto se limita a un tema tributario. Evidentemente, el tener acceso a este control o a este cruce de información desde el ente tributario también permitiría determinar algunos factores de comisión de ilícitos en el marco de lavado de dinero y otros activos. Pero en concreto, y creo que vale la pena colocarlo desde allí hoy, es el tema de darle herramientas a la administración tributaria. La gente opositora a esto, su principal postura es el temor a un terrorismo de Estado, un terrorismo fiscal. Y argumenta cuestiones que yo creo que es muy miope, el entender que esto es inconstitucional en primer plano, y en segundo plano, basar una negativa a esto en el temor a que vengan malos funcionarios como ha sido en el pasado y que entonces lo que vamos a hacer es abrir la puerta a los mareros en vez de a los funcionarios. Bueno, caray, si a esas vamos, ¿qué se trata? Tenemos de cualquier clase de gobierno que venga. O sea, tenemos que darle una apuesta al Estado, tenemos también que reconocerle los esfuerzos que de cierta manera están tomando. Veamos que si bien es cierto, los antecedentes lo que reflejan es resultados hasta cierta forma eficientes. Les voy a recordar que tenemos a casi la cúpula completa de la superintendencia presa. Y se están haciendo esfuerzos por limpiarla. Se habló la semana pasada de la creación de una gerencia específica justamente para controlar internamente a la SAT. El superintendente lo hizo ver. Y hay un esfuerzo fuerte para que la SAT sea una entidad fuerte, segura y que haga su trabajo. Que se dedique no a perseguir desde una manera terrorífica, sino a buscar el pago de lo justo y por quien tenga que pagarlo y todos parejo. Esa es la idea. Entendiendo eso y teniendo la visión de Estado, es evidente que la SAT necesita más recursos. Todos demandamos desde esta silla, cada vez que nos sentamos en este espacio a discutir temas como salud, como educación, de la precariedad del Estado, el estado de las carreteras, todo lo que hemos hablado parte del hecho de tener recursos suficientes y, ojo, bien administrados sin corrupción. Ahora, si la superintendencia no tiene la forma de controlar o de entrar desde lo administrativo a cruzar información, vamos a seguir en un escenario en el cual
gracias a ese velo bancario que hay, de la información bancaria, no se puede cruzar información, entonces la gente no reporta lo que gana. Hay gente que sí lo hace, y esa gente es la que menos tendría que temer y la que más tendría que exigir que se levante el secreto bancario para entender que es parte de la dinámica justicia del pago de tributos. Quien diga que no existe un secreto como tal, a mi juicio está equivocado. Que diga que tiene que haber, yo difiero con la postura del actual ministro de Finanzas, que tendría que haber incluso una orden de juez, yo difiero de ello, porque eso ya es entrar en un proceso penal. Y esto se trata de una investigación administrativa que además a nivel mundial eso está regulado. Que la SAT puede entrar a ver sus cuentas y usted tendrá su derecho de defensa si se le inicia alguna acción, ya sea desde lo administrativo o, bueno, digamos en lo penal. El derecho de defensa está garantizado. El punto es que necesitamos, evidentemente, que el ente fiscalizador tenga acceso a ver cómo está el tema de las cuentas de los ciudadanos de este país que pagan impuestos. Pensar que es porque... ¿Qué pasa con esa información? Bueno, recordemos que el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la IBE ya tienen acceso a cuentas así. ¿Qué les garantiza a ustedes que ellos no se lo den a los mareros o que los extorsionen? Tenemos que creer en las instituciones y tenemos que tener bien claro que la única forma de agenciar al Estado de los recursos suficientes, ojo, reitero, con un manejo transparente, cero corrupción, es brindando a la SAT la posibilidad de fiscalizar y determinar mediante el cruce de información la veracidad de las declaraciones. Ojo, también hay que ampliar, lo que hemos hablado hasta el cansancio, buscar la forma en que la gente pueda subirse al tema de la formalidad, no solo para que pague impuestos, sino también para que vengan todas las demás cuestiones que en el marco de la seguridad social, por ejemplo, pueden darse. Vamos a la aplicación de WhatsApp, 42691824. Nos dice, sería perfecto si la información es utilizada de buena forma y no se vaya a dar mal uso de la misma. En Guatemala todo puede pasar. Para mí ya se tiene acceso a la información, lo único que no es legal. Nos dice, si se quitara el secreto bancario debería de haber un delito si el funcionario de la SAT lo usa de manera anómala. Así se garantizaría la protección del cuentaviente. Si depositan eventualmente 80,000 quetzales, llenan formulario de la IBE a personas que llenen el formulario los verdaderos ladrones y que investiguen. Cuando la SAT hace una revisión, supuestamente ya mira los movimientos bancarios. La contabilidad debe de cuadrar con los bancos. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿O son los bancos los que no se declaran y los ingresos no quieren que la SAT vea? Bueno, yo ahí sí tendría que argumentar que, a ver, que en relación a los procesos penales que han habido en este país, uno de ellos mostraba, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, claramente una connivencia entre un lavador de dinero y el que en ese momento era el presidente del Banco de Guatemala. O sea, ese es un aspecto que no podemos dejar de pasar, ¿me entiendes? O sea, antes de levantar el secreto bancario, recuperar la credibilidad de la SAT, además de fortalecer las instituciones, garantizar que no llegarán lacras con intereses políticos a extorsionar al tributario, es lo que nos dicen. El secreto bancario que se levanta para fines tributarios se adversa dado que es una poderosa herramienta para la fiscalización. Y nos dicen, en Guatemala no se puede confiar en nadie, ni en las instituciones. Estamos sumergidos en la corrupción. Parte de los mensajes que tenemos en WhatsApp esta noche. Nos vamos a otro lado del espectro ideológico. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Un tema muy complicado para mí y además yo creo que quizás el primer matiz que hay que hacer, creo que Adrián ya lo mencionó, tampoco se está discutiendo ni está sobre la mesa el levantamiento absoluto del secreto bancario. Yo creo que eso es algo importante de resaltar, ¿no? A lo cual yo estaría todavía más en contra, ¿no? El secreto bancario, quizás para ponerlo en perspectiva, es una tradición comercial que data desde los orígenes de la propia banca, que ustedes saben se origina ya por el final del siglo XV, siglo XVI. En la primera ley de la Bolsa de París, de 1639, ya se consagraba por costumbre la obligación del banquero y la casa bursátil de no revelar la información de los clientes, ¿no? Había un pacto tácito de confidencialidad entre el banquero y el cliente, por ejemplo, y eso se reconoció consuetudinariamente durante muchos siglos, diríamos hasta el siglo anterior. Nuestro siglo pasado, el siglo XX, se ha caracterizado también por digamos, un shift, una mutación o un cambio en la forma en la que combatimos el lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la principal causa para ir variando también algunas instituciones jurídicas que considerábamos tradicionales e inviolables antes y que han ido cambiando. Y el secreto bancario vendría a ser una de esas instituciones que en el derecho tradicional
era inviolable, ¿no? En primer lugar, por la inviolabilidad de la correspondencia y otros documentos privados, ¿no? Que yo creo que catalogan en ese derecho humano y fundamental de la inviolabilidad, que también incluye el derecho a la privacidad, a la intimidad y a los secretos, ¿no? La gente tiene derecho a guardar secretos también. Yo creo que eso es un tema quizás moral, ético, para discutirlo en esta discusión. No hay que olvidar únicamente que estemos a favor o en contra del secreto bancario. Yo creo que hay que poner en el debate y en la discusión coyuntural no solamente los aspectos meramente de trámite o de utilidad práctica para los problemas que pueda tener un país en tema lavado de dinero o en tema tributario. Hay que ver si vale la pena el quebranto de algunos, pues, hasta ahora valores que hemos sostenido o si no vale la pena. Yo soy muy escéptico acerca del punto y veo con alguna cautela cómo se ha regulado el secreto bancario en otros países. Quizás, dicho sea de paso, tal vez también sea más apropiado hablar de regular el secreto bancario, porque tampoco es que se levante por unas cosas o para otras, es que se regula en qué casos hay o no hay secreto bancario. Ahora, mi principal preocupación, ¿cómo encaro yo el problema? Estoy de acuerdo con Adrián, hay que darle confianza a las instituciones, pero también hay que recordar que yace en nuestra historia occidental un valor fundamental que es también la desconfianza al abuso de la autoridad. Si no encaramos también los problemas coyunturales con una desconfianza al abuso de la autoridad, tenemos problemas, porque tampoco se trata de darle al Estado armas ilimitadas para hacer cualquier cosa. Hay que confiar en el Estado, lógicamente, con los límites y medidas claras que no permitan que los funcionarios excedan en el uso del poder. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en mente. Le hago una pregunta, Lick, construyendo sobre lo que plantea. ¿No es el mismo argumento que se planteó en su momento contra la ley de extinción de dominio? Que para mí es inconstitucional. De hecho, me parece una ley, claro, y de hecho por eso digo que pertenecen a la misma familia. Y yo creo que ha habido una cuestión. No me refiero en grado, pero sí en esencia. ¿En esencia en qué sentido? Que hay una tendencia a no perseguir a las personas sino a los bienes. ¿Me explico? Y de alguna forma, si ustedes ven, siglo pasado, ¿cuál es el primer antecedente? La primera lucha marcada contra el secreto bancario es la Convención de 1978 contra estupefacientes y psicotrópicos. Ese es el antecedente real, 1978. Ahí empieza la guerra contra el patrimonio. Y eso incluye el secreto bancario y también figuras que hoy conocemos, obviamente en su concepción original, que han mutado a las acciones reales de extinción de dominio. El segundo gran golpe, digamos, al secreto bancario sería en 1991, en lo que fue, digamos, la concepción previa de la Unión Europea, que sería la Comisión o la Comunidad Económica Europea. Entonces, sí hay una tendencia, sí hay, de hecho, y por eso mi escepticismo. Pero habría que decir, argumentando de lo que usted plantea, que yo lo entiendo y entiendo la lógica de esas herramientas que pueden en determinado momento ser utilizadas, mal utilizadas por el funcionario para atacar directamente al ciudadano. Pero hasta el momento yo no he visto ningún caso que no tenga un proceso penal sólido detrás que haya buscado la extinción de dominio. No, de hecho, tenemos muy pocos casos en Guatemala de extinción de dominio, varios contra narcotraficantes. El taquero, lo de sí. Chamalé, o sea, gente que además ha sido extraditada a los Estados Unidos con procesos penales por tráfico de drogas abiertos y consolidados, ¿no? Sí, claro. El problema es que el peligro latente esté ahí. Yo creo que eso debe ser una desconfianza fundamental. Nos gusta que el Estado tenga, por ejemplo, nos hemos movido en el ejemplo que usted plantea, la extinción de dominio. A mí no me tiene tranquilo que el Estado pueda en cualquier momento actuar contra ti, contra tu patrimonio, sin demostrarte una responsabilidad penal. A mí eso sí me parece muy grave. Yo creo que el secreto bancario quizás está un paso más atrás, sobre todo en materia tributaria. Y bueno, en el siguiente bloque ya ahondaremos un poquito más acerca de esa regulación, ¿no? Vamos a las redes, estamos con Secreto Bancario como nuestro hashtag. El secreto bancario de cara a la SAT ayuda a empresarios a esconder las dobles contabilidades. Correcto. Alex, creo que no se podrá poner de acuerdo 100 cabezas o más en una reforma, más cuando el legislativo se verá afectado por esta, es lo que nos dice Alex. Juan Carlos, hay que darle herramientas a la SAT para cruzar información bancaria con reportes fiscales. Correcto. Meca, ¿quién nos garantiza que siempre habrá buenos funcionarios? Nadie. Eso está claro, que nadie. Luis Fernando, solo veo a CICIG denunciando a todos, pero el OJ, ¿de qué serviría levantar el secreto bancario? Nos dice Puro Chopin, de vuelta al famoso Bancolchón, la gente no confía en quién tendrá acceso a la información de sus cuentas.
Ana María nos dice, simple y sencillo, el que nada debe, nada teme. Hay algunos que usan esa expresión que usa Ana María, el que nada debe, nada tiene, dicen algunos otros, ¿no? Irónico cuando se trata de supervisar corrupción, no se da información para venderla en Infonet disponible al mejor postor. Bueno, ese caso de Infonet ha sido un tema de análisis durante, ya buena parte del siglo XXI, ¿sí? Carlos nos dice, será una excelente opción si instituciones como la SAT y el Ministerio Público se ven fortalecidas dentro del Estado. Todo lo que exijo es menos corrupción. Sí. El licenciado Tai ayudará a cotejar los ingresos reales de las personas individuales y jurídicas que esconden movimientos irregulares e ilegales. Así es. Rafael, darle a un ente tan corrupto como la SAT esa facultad va a ser usada como mecanismo de chantaje a opositores al gobierno. Y Mari Paz, opino que para las investigaciones de lavado está bien, pero la seguridad de las personas decentes es su pregunta. Licenciado Zapata. Sí, miren, yo creo que hay que tener claro cómo va a funcionar esto, porque hay varias cosas. Primero, nos quejamos de que el gobierno está plagado de corruptos y de sinvergüenzas, además de que esos corruptos y sinvergüenzas que están ahí ganan mucho, entonces queremos funcionarios excelentes pagándoles poco. Entonces, necesitamos funcionarios conscientes de que entiendan que es el servicio público. Y la forma de tener eso es generando carrera administrativa, teniendo salarios dignos y apostarle. Garantía, no sabemos ni siquiera si el mundo se va a acabar mañana. O sea, no vamos a estar vivos mañana en la realidad en la que estamos en este país. Entonces, creo que tenemos que apostarle a la institucionalidad, tenemos que apostarle al Estado, no hay opción. Ahora, evidentemente exigiendo, fiscalizando, que nos garantiza su voto. Cada quien es responsable de su voto y de tratar de ejercer su ciudadanía de una manera responsable. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miren, muchos caen en el error de creer de que esto implica que la SAT va a poder de inmediatamente caerle a su patrimonio. No. Es que no es eso. No es eso, ni se va a violentar su derecho de defensa, ni es dar herramientas al gobierno para que pueda perseguirlo y de una vez despojarlo de su patrimonio. No. El secreto bancario radica en la que se le va a otorgar una facultad a la SAT, que ya la tiene, los que yo le refería, el Banco de Guatemala, la IBE, la Superintendencia de Bancos, le va a facultar a la SAT para que al detectar alguna cuestión que pueda ser sospechosa, pueda pedir información al banco sobre las cuentas. ¿Qué efectos tiene ese? De momento ninguno. Se iniciará la investigación y se tomarán las medidas administrativas pertinentes. La SAT hará todos los reparos y todas las cuestiones que estimen lo administrativo o bien generará la denuncia si hay prueba evidente de la comisión de un delito. Usted podrá defenderse en lo administrativo mediante el derecho administrativo, plantear el contencioso y si este después se agota podrá ir a las instancias que sigan judiciales y si es un delito tendrá que ir, después de que lo denuncien, ante un juez a defenderse. El proceso es el mismo, no es que lo van a despojar de sus bienes. Aquí el punto es que la SAT va a tener acceso a poder ver en el sistema bancario nacional y verificar que lo que muchos están declarando no es fruto de una contabilidad paralela. Y como lo decía hace un rato en 8:45 el ministro de Finanzas, los empresarios que siempre han dicho que justamente no es que se paguen pocos impuestos en Guatemala y que justamente los grandes empresarios son los que sí pagan, deberían ser los más contentos con este tipo de cuestiones, porque además es justamente un fomento a la sana competencia. No hay cuestión más desleal que competir en condiciones estafando al Estado mediante la falta de pago de impuestos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay un esquema que pueda pretender que sea una herramienta para extorsión desde el Estado. No, lo único que le da es información y usted tendrá garantizado su derecho de defensa tanto en lo administrativo como en lo judicial. Pero ahora, en el Realpolitik, como dijo aquel famoso dictador sudamericano, a mis amigos la mano y a mis enemigos la ley. Pero y igual, que ha quedado claro en este país. Pero el derecho de defensa está garantizado, como les refiero. Yo estoy hablando de lo que dice la ley y la Constitución. Traslademos a la Constitución. El artículo que argumentan los detractores de levantar el secreto bancario, que a mí la verdad es que solo se me ocurre al margen de este temor, porque entonces también deberíamos tener temor de la IBE o tener del Banco de Guatemala. Y sí está. ¿Y cuántos casos han habido de extorsiones de ahí? Es decir, no, o sea, la institucionalidad tiene, o sea, ¿qué diferencia? Entonces, si nos va a dar confianza que sea por orden de juez, pero ¿cuántos jueces también entonces podemos acusar de corrupción? Pero o sea, de acuerdo, Lick. A ver, yo entiendo su planteamiento desde el Estado. Sí, Lick.
a lo que yo quiero aterrizar es que desde el esquema constitucional, para que vean cómo se construye el caso de la supuesta inconstitucionalidad, partiendo de que el diseño tributario de este país, la misma gente que paga impuestos a nivel general se ha quejado de lo complejo, de lo enredado, de lo difícil, de lo engorroso que es pagar impuestos, sin darnos cuenta que el diseño tributario fue hecho intencionalmente así para que hubiesen caminos también para modelar la forma del pago de impuestos. Y que hayan caminos distintos y que también ahí vamos a ver cómo está la vuelta a la rueda de Chicago para poder pagar menos. Ese es el diseño tributario que se da en cabeza de la gente que tiene algún grado de poder de una u otra forma en un país. Eso pasó. En la Constitución, el artículo que señalan que protege el secreto bancario está en cabeza de los entes autónomos y descentralizados. Ni siquiera está en la parte dogmática de la Constitución. Y lo que se refiere ahí es en un tema de confidencialidad. El verdadero secreto está desarrollado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, una ley de jerarquía similar a la que tendría que generarse ahorita en la reforma de la SAT y que será en ese andamiaje legislativo en el cual también se reformará eso. Yo no veo más problema aquí que el hecho de mantener un status quo basado en incumplimientos tributarios para decir que todo pasa y nada pasa. Nos quejamos, queremos que Guatemala ya haya cambiado, pero que cambien ciertas cosas mientras no nos toque la bolsa. La bolsita, vamos. Yo sí tengo algunas acotaciones de lo que plantea Elix Zapata, pero antes leemos su opinión a través de nuestra aplicación en WhatsApp 42691824. Los que nunca han pagado son los primeros a estar en contra, es lo que nos dice. Opino que deben de ponerlo en práctica y que cada institución realice su función. Para mí el procedimiento debería ser: SAT solicita un expediente de información y la Superintendencia de Bancos proporciona la información, no darle acceso libre a la SAT, es lo que nos plantea. De nada sirve que se fortalezca la SAT si los mismos funcionarios públicos se quedan con nuestros impuestos. Saludos, gracias, saludos. Lo malo del levantamiento del secreto bancario es que, así como la ley antilavado de dinero y otros activos, solo perjudica al contribuyente honesto, porque los corruptos siempre se salen con la suya. Creo que es una buena medida. Si no empezamos con algún tipo de riesgo en Guatemala, nunca va a cambiar. Tenemos que confiar y si las cosas no salen bien, nos veremos en la plaza de la Constitución, es lo que nos plantean. El que nada debe, nada teme. La SAT ya tiene acceso a todas tus declaraciones de impuestos y utilidades, por lo tanto el temor a las extorsiones o robos no tiene sentido. Solo serviría para ver si cuadran tus declaraciones con tus ingresos bancarios. Correcto. Si existe el secreto bancario, debería de existir una protección a la información personal. Ellos ofrecen tarjetas y préstamos a los números personales y nadie sabe cómo los consiguen. Bueno, esa es la venta de bases de datos en este país. Ahí le voy a contar una, que es maravillosa en ese sentido. ¿Qué hubiera pasado si todas las autoridades de la SAT están en el voto y hubieran tenido acceso ilimitado a las cuentas? Otro punto, muchos tendrán miedo a los bancos. ¿No será otra ley de tarjetas de crédito que en lugar de ayudar va a afectar? Recordemos que el trabajo de un banco es la intermediación financiera, es lo que nos plantean. Si se quita el secreto bancario, debería de haber un delito. Ya lo leíamos hace un ratito. Sí. Va a estar contemplado, eso está. Hace un momento lo leía. Hay que mantener la privacidad, no estamos en un país comunista. Se puede aplicar bajo investigación con orden judicial. El que dice que nada debe, nada teme es porque no tiene. Sí, yo no tengo. Ese Bienvenido al 90% de la Ese es mi caso. Sí, mira, yo sí quiero hacer una defensa de principios, porque yo he criticado muchas veces que nuestra política nacional carecemos de defensa de principios. Y el argumento no es menor. Tampoco soy kantiano de que hágase justicia aunque perezca el mundo. Esa no es mi visión. No soy yo un kantiano declarado, tampoco soy experto en Kant. Pero sí creo que hay que también hacer defensas de principios, éticas, y por lo menos tener la discusión. Y en ese sentido, yo creo que la privacidad es un valor fundamental. El que da nada debe, nada teme, me parece a mí una idea bastante peligrosa. Yo no tengo por qué contarle nada a nadie. Las reglas deben funcionar por sí mismas y tener aplicación operativa. Que nada debe, nada teme, tampoco la esposa, la novia, como usted es de su confianza, tiene el derecho a verle su conversación completa o su vida entera, ¿no? Uno tiene derecho a guardar secretos, privacidad. Y obviamente eso cobra mayor relevancia cuando entramos al ámbito del poder público, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa en primer término es el avance incesante que ha habido en contra de la privacidad de los individuos, por supuesto.
hay por un mal manejo de legislación del habeas data, por un comercio o una circulación indebida de datos personales. En otros países más civilizados, donde hay una protección más coherente al habeas data, no suceden estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente tenemos también un problema en ese sentido, como lo mencionaba ya Juan Carlos. Pero sí me parece fundamental tener esta discusión. ¿Por qué? En la medida que... Yo creo que esta discusión se reduce a un dilema que es crucial en la discusión política de principios. Estamos en una encrucijada. Libertad, seguridad. ¿Sí? Se traducen a esta misma discusión. Queremos perseguir al lavado de dinero, queremos perseguir la evasión fiscal. ¿Qué mecanismos vamos a usar? Y cuando queremos más seguridad, más certeza, pues reducimos la esfera de libertad individual. Y eso a mí me preocupa en demasía, ¿no? No solamente es el secreto bancario hoy, es posteriormente el secreto profesional mañana. ¿Qué diferencia hay entre el secreto bancario y el secreto profesional? Yo, si tengo una relación contractual como abogado con un cliente, debo la confidencialidad respectiva al caso, ¿no? Uno podría argumentar del mismo modo, bueno, ¿por qué para facilitar la captura de los delincuentes no obligamos a los abogados a revelar información confidencial en aquellos casos en los cuales se trate de sujetos peligrosos? Es que estamos, en principio, bajo el mismo escenario, ¿sí? Solo que lo justificamos en el caso del secreto bancario y en el secreto profesional decimos no, por ahora. No sé a qué vamos a llegar conforme la invasión crece. Y yo creo que ese punto hay que hacerlo ver. Es por principio. Yo creo que es tan lógico y tan coherente proteger el secreto profesional que tiene un médico con su paciente, un abogado con su cliente, que el que tiene un comerciante con su cliente. Históricamente han sido lo mismo, protegen el mismo valor fundamental a la privacidad y a la confidencialidad, y me parece que en ambos casos hay una invasión. Justificable o no, para eso estamos en este foro. Pero vamos, que la invasión incesante de la privacidad es un hecho, y eso a mí me parece preocupante. Luego, en la regulación, y con esto cierro para que sigamos en la lectura de los tweets de los televidentes, por ejemplo, la regulación hay que matizarla bien. Por ejemplo, el caso belga, que yo conozco más o menos bien, la autoridad tributaria belga solamente puede acceder a tus cuentas bancarias a medio juicio. Entonces el secreto bancario se entiende levantado si yo tengo indicios como autoridad tributaria que has evadido el impuesto sobre la renta. Y si yo te inicio un proceso administrativo y tengo indicios suficientes de que hay una anomalía en tus declaraciones, ahí puedo pedirle al juez que levante el secreto bancario. Pero administrativamente y sin orden de juez no puedo entrar a él. Entonces yo creo que si se va a regular, por lo menos respetemos y copiemos al primer mundo. Hay un respeto irrestricto ahí al derecho a la privacidad, ¿no? Lo que dice el ministro de Finanzas. En este respeto del habeas data del que hablaba el licenciado Ortiz, yo le prometí una, y esta es bien interesante. Uno de los más grandes funcionarios de las telecomunicaciones en este país, ¿sabe usted? Al parecer la empresa tenía 4 o 5 ejecutivos, tenían el número personal del dueño de la compañía, pero de repente, por una cuestión casuística, lo llamaron de una empresa ofreciéndole un préstamo bancario, un préstamo ya rápido, con su número, con su teléfono y con sus datos, al dueño de la empresa, de la empresa de telecomunicaciones, ¿no? Ya se puede imaginar lo que pasó ahí, una cosa terrible. Vamos con el tema secreto bancario como nuestra etiqueta de esta noche. No se levanta el secreto bancario, que se limpia el sistema financiero y que ellos den informes y realmente de los movimientos del doctor Zavala. El problema es que la gente retire su dinero por temor de todo lo que ha pasado o por política. Luisa nos dice, los bancos venden mis datos a pesar de estar prohibido. Yo también desconfío del poder de la empresa privada, es lo que nos dice Luisa. El ingeniero José Jaime Ruiz nos dice, sé de empresarios que tienen ingresos mayores a los 250,000 quetzales al mes y facturan 75,000 y pagan 750 quetzales de impuestos, es lo que nos dice el ingeniero. Álvaro, el secreto bancario de cara a la SAT ayuda a empresarios a esconder dobles contabilidades. Y Alex, creo que ya lo leía hace un momento. Lick. Yo quiero partir de algo. El derecho tributario es un derecho de índole público. A diferencia del derecho privado, el derecho público tiene características especiales. Es por ello que esta relación frente al Estado no es algo optativo, es algo imperativo. En ese esquema hay que tener bien claro que incluso al margen de los casos excepcionales en función del ejercicio de la profesión liberal, de algunos casos muy calificados, que están en la ley, por voluntad legislativa de la representación del pueblo en el Congreso, como es los secretos de abogado-cliente, creo que es un muy buen ejemplo,
Recordemos que aquí, incluso en el servicio por puramente fines de lucro, como es el tema financiero en cabeza de un banco, debe estar regulado y controlado, a tal extremo que si no se hace debería haber, incluso si ocurre una omisión de denuncia como un delito. Entonces, el esquema es distinto, para mí es absolutamente distinto. Es mentira que uno tenga... Pero perdón que te interrumpa, tradicionalmente el derecho medieval y posterior se trataron igual, ¿eh? ¿De qué? En el mismo rango se tenía el derecho del secreto bancario, que era una obligación comercial, comerciante-cliente, que la del profesional liberal, ¿eh? Se trató igual el derecho medieval hasta la modernidad. Pues hoy por hoy el tema del derecho comercial es una rama del derecho privado y el derecho tributario es una rama del derecho público, entendiendo justamente los postulados que defienden. Ahora, si es así, hay que entender que si bien en la dinámica propia del actuar del banco, deberá reportar finalmente a la SAT, o mejor dicho, deberá verificar que en caso de la existencia de algún ilícito, y eso está regulado en la ley de bancos, deberá reportarlo para que se inicien los procesos que deban de iniciarse. Eso está regulado, eso es al margen de cualquier otra cuestión. ¿Por qué? Porque el derecho de guardar un secreto incurriría incluso cuando un ciudadano, salvo excepciones, como es el caso de la familia en declaración contra sí y parientes, excepciones muy calificadas, pero si usted, por ejemplo, en casa es testigo, tiene conocimiento o sabe de un delito y no lo denuncia, incurre una cuestión que se llama omisión de denuncia. Ahí las cosas que, si bien es cierto, hay algunos parámetros en cuanto a la individualidad y al derecho de tener secretos, siempre y cuando eso no atente contra el orden público o contra el bienestar colectivo, que finalmente es el fin último del Estado y el amalgama que hace que una sociedad funcione. Partiendo empezando por ese esquema, lo otro que yo quería decir es que hay que tener claro para nuestra audiencia el hecho de que una cosa es que el secreto bancario se levante en aras de búsqueda de lavado de dinero, y otra cosa es el tema puramente tributario. ¿Hay algún grado de interconexión? Sí, porque cuando se cruzan datos es muy probable que se den estas anomalías que desprendan investigaciones. Pero en el caso concreto, la herramienta es para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y yo insisto, hay todo un camino por recorrer que implicará el derecho de defensa de la gente que paga impuestos si hay un reparo inadecuado o cuestiones ajenas, tanto en lo administrativo como en lo judicial. ¿Recuerdan ustedes la reforma que se quería hacer en el Congreso, a la cual se opuso el Ministerio Público y toda la sociedad incluso generó una postura de rechazo en torno a la famosa decisión de que cualquier solicitud de qué era, recuérdenme, que tenía que ir al OJ y la misma fiscal dijo eso va a saturar en lo absoluto, ¿se acuerdan? Sí, va a saturar por completo el sistema judicial. Bueno, ojo, en este caso no es que a todos los ciudadanos se les vaya a generar este tipo de investigación. Este tipo de investigación va a tener una justificación mediante un proceso administrativo interno que despierte la sospecha, que genere la investigación, la necesidad de acudir al banco a pedir esa información. Todo eso, según lo que dijo el ministro de Finanzas y los esfuerzos que se están haciendo en ciertas mesas, va a estar regulado. Yo desconozco el proyecto, yo esperaría que así fuese. Yo lo que pasa es que me aventuraría a brincar un poco más allá. Yo creería que ni siquiera habría que ir a un juez. ¿Por qué? Porque en lo administrativo habrá una defensa cuando la SAT diga, mire, encontré esto, y esto es una información confidencial porque la confidencialidad se mantiene, evidentemente, entre SAT y la persona que se le haga algún señalamiento y generar un proceso de defensa para aportar prueba, insisto, tanto en lo administrativo como en el aspecto judicial. Entonces, saturarlo así a mí me parecería exagerado, sin embargo, pues en aras de saciar un poco el temor infundado, pues creo que valdría la pena entonces evaluar el tema de ir con un juez. Bueno, está bien. Pero de eso a que se caiga el proceso y pretender que esa ida al juez por parte de la Administración Tributaria para obtener el permiso implique todo un proceso penal, es realmente otra forma de entorpecer el camino y ponerle más trabas para seguir escondiendo lo que necesita estar escondido. En este país, como diría José Martí, hay cosas que en silencio han tenido que ser porque para lograrlas han de andar ocultas. Lo triste es que eso, cuando es corrupción, se convierte en una absoluta perversión. Bueno, hay algunos que han de tener fortunas en toneladas. Bueno, eso ya es una grada más allá en la descomposición. O sea, enterradas tal cual tesoro pirata. Vamos a las redes. Estamos en WhatsApp en el 4269-1824 y nos dicen, la SAT ya cuenta con los instrumentos de fiscalización, la bancarización, decreto 20-2006,
Lo que pasa es que no lo aplica correctamente, es lo que nos dice. Los grandes evasores de impuestos son aquellos que tienen grandes capitales. Una pequeña empresa no tendrá problema con esto. El gran problema es para los grandes empresarios, es lo que nos dice. El corrupto siempre va a saber cómo mover su dinero. Si no lo ingresa al sistema bancario nacional, la SAT se va a quedar igual. Mejor que propongan impuestos más inteligentes para que la informalidad tribute. Nos dice, considero que la SAT debe de dar más seguimiento a las contabilidades de las empresas para evitar dobles contabilidades y los extremos donde el auditor y el abogado son parientes, hermanos. Soy Noemí Cobanero y me da mucho gusto verlo bien. Pues muchas gracias. El problema es solo que van a ver los movimientos bancarios en Guatemala y las cuentas que manejan los grandes importadores en Estados Unidos cuando compran el producto. Desde allí empiezan a evadir los impuestos. A los primeros que habría que levantarles el secreto bancario sería a los funcionarios públicos, es lo que nos plantean. También nos dice, hay que eliminar el secreto bancario. El secreto bancario es para la mayoría de la población, pero para los que manejan el país, nada es secreto, todos lo saben. Secreto bancario, entonces tendré acceso a información de los empresarios que evaden impuestos. Los peces gordos buscan la forma de escapar. Y buenas noches, lo primero que hay que reformar son las leyes para evitar los malos servidores y provocan un ambiente sano y sin corrupción. Mira, el asunto es importante. No basta argumentar a favor de la eficiencia de una medida solamente. Yo le podría decir a usted se siente ofendido, se siente usted molesto cuando le piden bajarse el vehículo y registran su vehículo. A mí me molesta, no sé ustedes si les parece invasivo la privacidad. Me molesto porque soy delincuente, llevo armas, drogas y un cadáver en mi auto. No, porque no creo que una persona no tiene el derecho a examinar mis cosas. Del mismo modo, cuando defiendo el derecho al secreto bancario, no digo yo defiendo a los narcotraficantes, a los terroristas, a los evasores de impuestos. Yo digo, defiendo una institución que me parece a mí que tiene un valor por sí mismo. Es un derecho fundamental el que está detrás, a la privacidad, a la intimidad, a los secretos. Y por esa misma razón, desde el punto de vista ético, me parece una inmoralidad. Ese es un punto que yo creo que no me voy a cansar de repetir esta noche. Y toma usted el ejemplo del vehículo, o toma usted el ejemplo de su teléfono móvil. ¿Cuántos delitos podríamos prevenir si tuviésemos la capacidad de permitir al gobierno examinar nuestro teléfono móvil? Pues probablemente muchos. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar ese derecho para evitar otros males? Yo, en lo personal, no lo estoy. Pero se da en las escuchas inaudita pars, sin preguntar. Por supuesto, y son casos límite, ¿no? Pero con orden judicial. Son sí, casos pero límite. con orden judicial. Sin que haya todo un proceso. Inaudita parte, sin preguntarle al otro. Si está ahí, claro. Entonces, yo creo que caemos a lo que decía yo en el segmento anterior, libertad, seguridad. ¿Cuánta seguridad queremos y cuánta libertad queremos sacrificar para mejorar nuestra seguridad? Este tema es parte de una discusión más amplia. La ley patriota de los Estados Unidos, que se promulga después de los ataques terroristas, también es una cuestión, una legislación que va en el mismo camino. Va a romper la intimidad, va a romper la privacidad en algunos temas, sobre pretexto de prevenir el terrorismo. En el mismo caso, sobre pretexto de mejorar la recaudación tributaria o de combatir la evasión fiscal, se toman medidas que a mi juicio tocan un valor en sí mismo. Yo puedo estar a favor de mi privacidad porque se me da la gana y me parece un derecho fundamental. Ahora, en el nivel operativo, ya pasando al plano quizás más práctico, yo creo que también vale la pena examinar algunos casos cercanos que tenemos de abuso del secreto bancario, ¿no? Asumiendo que se va a implementar, que la verdad es que soy un poco pesimista, creo que se va a implementar y es un hecho, ¿no? Pero valdría la pena ver a Costa Rica. En Costa Rica hay varios casos en los cuales, incluso habiendo orden de juez, los jueces de instrucción o los jueces de etapa preparatoria, que es la terminología correcta, en el caso penal, por carencia de conocimientos tributarios, han accedido a levantar el secreto bancario en muchas ocasiones y hay muchísimas quejas al respecto de la violentación a la privacidad de las personas. O sea, es un derecho que cuando se presta a abusos también causa serios daños, ¿no? Una gran facultad como esta amerita una gran responsabilidad, que suene a Marvel, pero es cierto. Sí, es decir, Spider-Man, si hay un funcionario que abusa, todo el peso de la ley y la sanción. Yo me quedo con esta antes de ir a la pausa. Edgar, me opongo a eliminar el secreto bancario y sepan que tengo 140 quetzales en mi cuenta, me gustó. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, estamos a las 10 p.m.
Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Vamos rápido a las redes con Paranoia News, que nos dice: paranoia por el secreto bancario, muy buena herramienta, bien regulada y con fines claros, evasión de impuestos e ilícitos. ¿Cuál es el miedo? El problema no es que tengan acceso a nuestra información, el problema es el uso que le dan. Para muestra, Infornet es lo que nos dice. Y César, ¿qué institución cuestionada por corrupción tenga libre acceso a cuentas bancarias? No tiene ningún sentido, es lo que nos plantea César. Lo cerramos. Adrián. Bueno, yo solo quiero cerrar diciendo esto. Miren, justamente en el marco del escándalo de esta semana con el tema de Panamá y las offshores, el hecho, y ahí podemos ver todo, ya habrá oportunidad tal vez en otro momento si esto retoma vuelo para que conversemos en este espacio nosotros de eso, pero solo les hago un llamado en esto. Guatemala aparece en el 6º lugar, ojo, no es que todo eso sea actos ilícitos, no. Guatemala aparece en el sexto lugar de usuarios de offshores. De usuarios de esa firma. Bueno, de esa firma. Que es, sí. Veamos cuántas son, ¿no? No, pero es de esa, o sea, okay. Habrá muchos otros que también se especialicen. Eso quiere decir que o en este país tenemos una inmensa cantidad de gente que se dedica, pensando bien, a esos negocios transnacionales que justifican la necesidad de una offshore en una dinámica sana de comercio internacional, o que en este país es cuánta gente no quiere pagar impuestos. O sea, ¿a qué voy? Al tema de cultura tributaria, al tema de no apostarle al país y de generar un esquema en el ejercicio de una libertad, a mi juicio inmoral, aunque sea legal, de no pagar impuestos en función de un marco legal, que es legal, a mi juicio inmoral, será muy discutible, pero si estamos en el 6º lugar es porque, ¿será que es por algo que, y eso es la gente que puede hacer lo de las offshores? Imagínense cuánta gente aquí se va por el camino más, como dicen en Rocha, piollo, para evadir impuestos o generar una doble contabilidad. Entonces creo que vale la pena reflexionar y pensar en qué Estado queremos y que le queremos exigir al Estado que pare la corrupción y que sea fuerte y que controle, no grande, pero sí fuerte y que controle, pero tenemos que darle gasolina. Edgar. Yo tengo una visión clara que expuse en el programa y quisiera refrendar. Me parece que el tema de los principios no hay que abandonarlo. He dicho yo anteriormente que el derecho a la intimidad, a la privacidad, a guardar secretos es un derecho fundamental, sea por la razón que usted quiera. Y no creo yo de alguna forma que haya que ceder a la famosa dicotomía libertad-seguridad. A mayor seguridad, menor libertad personal, me parece a mí un camino errático y creo que si la pregunta es ¿cómo hacemos para mejorar nuestro nivel de recaudación? A mí se me pueden ocurrir unas 8 o 10 medidas más que pueden mejorar la recaudación, comenzando por el propio diseño tributario que tenemos. Ya que mencionamos las offshore de Panamá, no quiero irme sin decir que criticamos mucho los paraísos fiscales, pero nunca hablamos de los infiernos fiscales. Quizás no sea el caso de Guatemala, pero sí de otros países del mundo, ¿no? Entonces también hay que ser equilibrados en el balance. Yo creo que tomar una medida como esta no resuelve los problemas de fondo. Hay un mal diseño tributario, calificamos muy mal, según el último indicador de competitividad global. El cuarto problema para un inversionista que viene a Guatemala es la complejidad del sistema tributario y la complejidad de encarar la autoridad tributaria. No digo la tasa tributaria, que no está entre las 10, está como entre la 8ª prioridad o dificultad para los inversionistas, pero la complejidad de por sí ya es mala. Si eso lo mejoráramos, mejoraríamos mucho la recaudación, pero a veces queremos hacer la casa por el tejado, ¿no? Vamos al resumen.